lo comen los gusanos, los huesos se van a demoler y se van a volver polvo, porque del polvo vinimos y al polvo volveremos. Pero de igual manera también tenemos el alma, que esa es la que se va a ir con el Señor. Todo aquí se va a quedar: carro, casa. Oye, no se apegue tanto a las cosas materiales, porque todo se va a quedar aquí. Y lo que tú hagas para Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, es lo que te va a hacer a ti acepto delante de la presencia del Señor. Y hay Amén, mucha alma gloria a Dios. enferma, Yudelka. Bastante. La palabra de Dios, como decía nuestra hermana Yudelka, en Mateo 24 es muy precisa. De hecho, voy a leer el versículo 1 que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a ver 3 puntos aquí importantes. Primero, ¿de dónde viene Jesús? Jesús nace de un pueblo pequeño llamado Belén. Y luego de Belén se cría en Nazaret para que se cumpliera la profecía de que iba a ser llamado el Nazareno. Sí. Luego, cuando comienza su ministerio, va con sus discípulos a la capital del pueblo de Israel, que es Jerusalén. ¿Por qué allí? Porque ese era un punto estratégico y clave para Jesús. Allí él iba a ser apresado, allí lo iban a sentenciar a ser crucificado. Pero no solamente esto, allí también él iba a comenzar a hablar del evangelio y también iba a exponer lo que es el cristianismo. También iba porque allí se celebraba la Pascua y allí Jesús iba a tener la última cena. Todo lo que Jesús hizo, aparte de la entrada triunfal que entró con un pollino, todo lo que Jesús hizo lo hizo porque era un acto profético. Jesús no iba a ver las edificaciones que estaban en la tierra. Jesús estaba enfocado en lo que Dios le dijo, en el llamado, en el propósito. Pero los discípulos parece que no entendieron esto. Y sabiendo que él venía de un pueblo pequeño, quizás pensaron que lo iban a impresionar. Y le dicen: Señor, mira las grandes edificaciones del templo. Y Jesús le dice: ¿ustedes ven todo esto? De cierto le digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se turbaron y fueron donde Jesús aparte y le preguntaron: Señor, pero si es así, dinos cuándo será el día de tu venida y cuándo acontecerán estas cosas. Y entonces Jesús le dice: mira que nadie los engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y habrá guerra y rumores de guerra. Señor, hay guerra y hay rumores de guerra en distintos países. Siria, Irak, Rusia, Venezuela, Ucrania, República Dominicana, con nuestro país vecino, rumores de guerra. ¿Y qué usted cree que es esto? Esto es lo que Jesús dijo, que son principios de dolores y que Cristo está a la puerta. Ellos pensaron que iban a sorprender a Jesús con las grandes edificaciones, que lo iban a entretener con las grandes edificaciones, pero Jesús le hizo ver que su enfoque estaba en lo espiritual. Ahora yo te pregunto a ti, querido amigo que me escucha, hermano que me escucha, ¿dónde están tus ojos? ¿Acaso te estás dejando llevar por la ola de este mundo? Porque la estrategia de Satanás es que nos entretenemos para que nosotros no nos enfoquemos en lo que Dios tiene para nosotros. Hay personas que hoy en día están sufriendo, que están pasando por situaciones difíciles, quizás los rechazaron, quizás le dieron una palabra negativa y están enfocados en las palabras negativas, enfocados en lo que han perdido, enfocados en lo que no han logrado, enfocados en lo que quizás todavía no han recibido. Ahora la pregunta que yo te hago: ¿estás seguro de que te enfocaste en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Porque todo lo que nos anhelamos, todo lo que nosotros pedimos, que aunque bueno, pasará a un segundo plano cuando suene la trompeta, el cielo se oscurezca, el sol se apague y las estrellas comiencen a caer del cielo de manera como dice Apocalipsis. No sé si es una alegoría o es real, pero sé que va a acontecer algo sobrenatural en los últimos tiempos. Amén. Así es, en cosas de esta tierra. Y hay gente con esa misma mentalidad, que se afanan mucho, trabajan mucho porque quieren llevar un buen diezmo a la iglesia o porque quieren tener una buena construcción, pero perdieron su intimidad, pierden su comunión, pierden la santidad, pierden la consagración, porque de una u otra manera se proponen en su corazón conseguir el dinero para edificar en esta tierra. Y tenemos que tener cuidado y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria al Señor. Amén. Apocalipsis, y esto me impactó bastante. La gente tiene temor de leer Apocalipsis, muchos que no entienden quizá. Antes te ponía loco, sí, cuando no tenía conocimiento. Pero la información está ahí, la revelación también. Apocalipsis 19:15 dice algo impactante. El versículo dice: y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él pisará el lagar del furor. ¿Qué es un lagar? Un lagar era
donde se machacaban las uvas. Se podía hacer de madera o de piedras, un lugar redondo, tenía un conducto donde el que pisaba las uvas, el trabajador, el jugo de la uva pasaba por ahí, caía en un contenedor y luego se almacenaba para prepararse para la fermentación y crear el vino. Aquí, cuando personifica que está pisando el lagar, se está refiriendo a Jesús. Eso significa que Jesús se está preparando, así como el que pisa el lagar prepara el vino, así Él está preparando su ira, para luego que sea derramada. El lagar, esto que se está pisando, es Dios trabajando. Significa que todavía no ha culminado el trabajo de nosotros, de exprimir las uvas. Pero cuando suceda esto, ¿qué va a suceder? Más adelante en Apocalipsis 16, versículo 1 dice, se menciona, oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Lo que se está siendo retenido, que todavía está siendo preparado, porque el lagar está siendo pisado, cuando termine de fermentar el vino, cuando se prepare el vino, entonces ese vino no se va a almacenar más, sino que será derramado sobre toda carne. Y aquí hay y la culminación de esto será terrible. ¿Qué dice Isaías ya profetizando de manera clara lo que Apocalipsis 19:15 y Apocalipsis 16:1 en Isaías ya él culmina esta obra? ¿Y cómo será ese día? Escuchen lo que dice Isaías en Isaías 63 versículo 2 al 3 dice, es la siguiente: ¿por qué? Escuchen la pregunta, preguntándole al guerrero, ¿por qué es roja tu vestidura y tus ropas como las de que ha pisado lagar? O sea, ya pasó. Sí. Que ha pisado el lagar. Yo he pisado, le responde él. Yo he pisado el lagar solo, y de los pueblos no hubo nadie conmigo. Los pisé con mi ira y los aplasté con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Tremendo. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que dice Apocalipsis 15, 19 y 16, donde él está preparando su ira. En Isaías dice lo que ocurrió. Cuando ya él terminó de pisotear las uvas, y ya las uvas pasaron por el conducto y cayeron en el contenedor, y pasó el proceso de fermentación, entonces, como dice Apocalipsis 16, fue derramada sobre toda la tierra, y Jesús se manchó de la sangre de sus enemigos. Y dice, ahora yo derramé el furor de aquellos que no me aceptaron, de aquellos que vivían su vida conforme a su concupiscencia, de aquellos que no quisieron recibir la palabra de mis pequeñitos, de aquellos que mataban, como decía la hermana Paola, a los cristianos y los perseguían en Nigeria, de aquellos que me crucificaron y de aquellos que me atravesaron con su lanza. Ahora me toca a mí demostrarle quién era yo. Gloria a Dios, pero profundo. Hay que percibirse porque Cristo viene pronto. Claro. Tenemos que poner en las casas carteles, letreritos que digan Cristo viene.